¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de nuestro sistema financiero. ¿Cómo está? Nuestro crecimiento depende de él, incide incluso en la pobreza. Vamos, es un sistema financiero, y le recuerdo, mayoritariamente de origen extranjero, es realmente incluyente, es el que nos corresponde. Y bueno, mire, nada más para hablar de ello, tengo el gusto de recibir aquí en el estudio de Expedientes TVC a Enrique Díaz Infante. Él es director del programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias. Enrique, hola. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, y vamos a tratar de hacer esto, si te parece, de la manera más didáctica, porque ese es tal vez uno de los grandes enigmas del uso del sistema financiero para el común de la gente, para el común de los mexicanos. Así es. Vamos, de entrada, ¿cómo se encuentra hoy el sistema financiero mexicano? En este momento está viviendo uno de sus mejores tiempos. Si vemos su nivel de capitalización, el nivel de su cartera vencida, en cuanto a lo que toca a la banca, que casi domina el 90% del sistema financiero, pues está viviendo muy buenos tiempos. Los estándares internacionales piden un nivel de capitalización del 10% de sus activos, es decir, de todo lo que presten, que los accionistas pongan, si prestan 100 pesos, pongan ellos 10 pesos, es lo que se pide internacionalmente. Y nuestra banca tiene un nivel de capitalización casi del 15%. Su nivel de cartera vencida a nivel internacional, la banca está en el 3% de sus créditos, es lo que se pide la OCDE más o menos, y la banca mexicana está aproximadamente en un nivel del 2%. De todo lo que prestan, solo el 2% se les va a cartera vencida, está como morosa. Entonces está viviendo muy buenos tiempos, pero esa es la fotografía. Hacia adelante no sabemos, habrá que ver. Y también no sabemos si esa banca que está viviendo buenos tiempos, o bueno, si lo sabemos, no está respondiendo a las necesidades mexicanas. Sí, por supuesto. Las incertidumbres hacia adelante es la competencia que van a enfrentar de FinTech y en el contexto, el TLC, cómo va a pegar si la renegociación no es exitosa del TLC, las elecciones del 2018, todo eso puede generar un ambiente, sin duda. Y como te decía, también la competencia que las FinTech, tecnología y financiero, está presentando, pues puede cambiar el status quo. Recuérdanos qué es el FinTech. FinTech es esa mezcla que existe entre tecnología y entidades financieras, donde nuevos actores a través de plataformas en la red pueden recolectar recursos para prestarlo a quien tenga necesidades, y entonces esos unidades deficitarias, es decir, aquellos que necesitan crédito, pues ya no requieren necesariamente ir a la banca. ¿Para qué voy a la banca si me puedo meter a una plataforma en la red y que la gente, el público inversionista que dice, oye, tengo mi dinero de la liquidación de mi empleo anterior, o tengo un ahorro, pues prefiero mejor prestarlo a través de una de esas plataformas a alguien que lo necesite y me va a dar mayores rendimientos? Entonces, de repente la banca se queda a la mitad del camino y dice, ¿y yo dónde juego? Claro. Pues esas tecnologías, esa innovación tecnológica que permite resolver un problema de información asimétrica. Ahora ya a través en China sobre todo lo utilizan muchísimo, de Facebook, de redes sociales, pues ya pueden saber el perfil de riesgo de la gente. Y entonces sus hábitos, su perfil, si son buenos pagadores o no. Y entonces la gente dice, oye, pues ya eso me da confianza de saber quién es Paco. Pues yo le puedo prestar directamente a Paco y ya no necesito un banco, ¿eh? Ya no, es que yo banco, te ayudo a conocer el perfil de riesgo, fíjate que yo tengo acceso a buró de crédito. No te preocupes, a través de redes sociales yo lo conozco. Entonces, esa competencia que el FinTech, esas financieras y la tecnología puede representar la banca, puede cambiar la situación. Y como te decía, otra cosa que hacia adelante puede cambiar la situación, en un contexto también de bajo crecimiento a nivel mundial, y México no es la excepción, y lo que vaya a pasar con el TLC y lo que vaya a pasar con las elecciones. Vamos, estamos en una gran incertidumbre y esto es parte, déjeme decirle que es parte de un estudio que acaban de presentar en noviembre pasado, el CEI, el Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias, que se llama así justamente Sistema Financiero Mexicano, Diagnóstico y Recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Vamos, nosotros y el público especialmente vemos en general a la banca y al sistema financiero como algo lejano, como algo inaccesible. Sí, mira, las recomendaciones tienen que partir
del diagnóstico de los problemas. ¿Y cuál es el problema principal que tenemos en el sistema financiero? Que no impulsa el desarrollo. Si, como bien comentabas, Paco, existe una correlación positiva entre más sistema financiero, más crédito, más sistema financiero y mayor crecimiento. En México, la penetración del crédito al sector privado, ya sea para construcción de vivienda, ya sea para las empresas o ya sea crédito al consumo, es más o menos del 32% del PIB. Tú me dirías, ¿eso es mucho o eso es poco? Pues yo te diría, mira, Paco, el sexenio arrancó con el 26.9 y ahorita estamos en el 32%. Entonces tú me dirías, oye, pues estamos hablando de 5 puntos porcentuales, pues ahí la llevamos, ¿no? El promedio en Latinoamérica es del 51% del PIB, México 32%. Brasil es 70%. Chile es 104% del PIB. Estados Unidos 170% de su PIB de lo que dan de crédito. Entonces, hay un grandísimo rezago en el otorgamiento de crédito. Entonces, eso es un problema que tenemos. ¿Por qué? Mira, la razón principal, hay problemas tanto de la oferta como de la demanda. Del lado de la oferta, que es de los bancos, pues tú lo dijiste muy bien al principio, o sea, es una banca esencialmente extranjerizada. Sí. Y es una banca que desde 2006 opera con una metodología de evaluación de riesgo que le llaman paramétrica. Es decir, dame tus estados financieros, Paco, dame tu buró de crédito. Ay, perdón, ya ni me acuerdo si te llamas Paco. No me interesa porque yo lo que necesito es ver tus estados financieros y ver el buró de crédito. No me interesa ni tu giro de negocio, no me interesa. Y tú, Paco, pues que yo soy, mis vecinos me conocen, saben que yo soy buen pagador. No importa. Yo opero desde Canadá, yo opero desde España, yo opero desde Estados Unidos, filial México en el mejor de los casos es el 6% de mi negocio, en el peor de los casos 2%, es muy redituable, quiero seguir ahí, pero no doy un crédito relacional, no me interesa conocer el giro ni a la persona. Entonces, ese problema por parte de la oferta, la metodología de crédito, de evaluación de riesgo paramétrica, afecta mucho el crédito. Y por el lado de la demanda, la informalidad. La informalidad, que es el problema transversal que encontramos en todos lados. Como informalidad te refieres a que no estés, bueno, primero, que no tengas un negocio establecido, que estés en la calle. Así es. ¿A eso te refieres? Entre otras cosas. INEGI habla que más o menos hay como 5 millones de establecimientos y un informe de Banco de México de 2015 sobre competencia del crédito a las pymes habla que con datos de buró de crédito que más o menos hay 302,000 pymes acreditadas por la banca. 5 millones contra 302,000 créditos es muy poco. Pero las cifras de INEGI casi siempre se van con establecimientos que tienen local. Entonces, esos 5 millones de unidades que existen, hay como 8 millones que tienen unidades económicas. Que tengan establecimiento son como 5 millones y que les dé crédito a la banca son 300,000. Entonces, eso es a lo que me refiero formal. Empresas con un establecimiento constituidas ante notario, dadas de alta ante Hacienda, que tienen su RFC, eso es a lo que me refiero como formalidad. Y además créditos altos, caros, valga el término, para muchos de los que lo intentan y lo obtienen. Y todo esto que hemos mencionado, yo quisiera relacionarlo con crecimiento, pues no nos da el apoyo para crecer como país. No hay un incentivo para la inversión, sea inversión y para el ahorro incluso, ¿no? La gente no ahorra. Sí. Y también, perdón que te interrumpa, tiene que ver con una falta de conocimiento, falta de cultura financiera que no tenemos. Sí, acabas de tocar puntos muy, muy, muy interesantes. A ver, uno, el crédito sí es caro. O sea, también, si tú le preguntas, las encuestas que hace el INEGI, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la ENIF, establece que la razón principal por la cual no piden crédito las unidades económicas de negocios es porque es caro. Y mucha gente diría, oye, pues si es caro o no es caro, pues el crédito responde al riesgo. Bueno, esencialmente la tasa de interés debería responder al riesgo. Pero un estudio que sacó Banco de México en 2015, en el crédito que se da, no, 2013, en el crédito que se da a través de tarjetas de crédito, que es una de las fuentes más socorridas por el empresario, que usa su propia tarjeta de crédito para financiar el negocio. Efectivamente, el 42% responde al riesgo.
pero el 18% responde al fondeo y el 38% restante responde a gastos administrativos y utilidades. Entonces, está muy alto lo que son los gastos administrativos y utilidades. Eso habla quizás de una estructura oligopólica de los que dan los créditos. Hay rentas, una extracción de rentas que no corresponden necesariamente o que no deberían de existir. Y por otro lado, un problema de riesgo, y eso se llama Estado de Derecho. O sea, sí, una asignatura pendiente es que tengamos tribunales más eficientes, registro de garantías en registro público de la propiedad en forma adecuada, las garantías sobre bienes muebles también se puedan registrar y que haya una recuperación rápida. México es muy lento para recuperar judicialmente el crédito. Entonces, tanto eso, el Estado de Derecho, como la estructura oligopólica, son de lo que más impacta en el costo del crédito. Entonces, eso por lo que toca al crédito caro, sí es caro, y por estas razones principalmente. ¿Esto afecta al crecimiento? Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda, tenemos un crecimiento mediocre del 2.1%. Bueno, ya el INEGI nos dijo que es 2.6% porque debíamos cambiar el año base de 2008 a 2013, y entonces ya, ya crecimos, ¿no? Pero aún así necesitamos estar creciendo al 5% para generar los empleos. Por lo menos. Para generar el 1.000.000 de empleos que requerimos. Fíjate, y no estamos creciendo a ese Y además nivel. Generar empleos bien remunerados, no precarios, con pizcachitas. No precarios. O sea, este sexenio se ha presumido que ha sido el sexenio del empleo, pero no se dice que es un sexenio donde los empleos que se generan es de 1 a 3 salarios mínimos. Un empleo muy precario y además con una sostenibilidad en el tiempo cuestionable. Claro. La inversión también tocaba. Si esto pega o no a la inversión. Sí, porque mucho del crédito que se da es además inadecuado. O sea, hablamos de que es poco y además es inadecuado. Casi todo el crédito es al consumo y poco es a la planta productiva. Entonces son créditos de corto plazo y caros. Y lo que necesitamos es largo plazo para que se financien inversiones que permitan que éstas maduren y que se pueda repagar los créditos. Entonces sí pega mucho la inversión. Y también tenemos un problema de ahorro, muy fuerte de ahorro. Me gustaría que tocáramos el tema del ahorro y la educación, la cultura financiera. Vamos a ir a un corte, Enrique. No le cambie, estamos hablando del sistema financiero mexicano aquí en Expedientes TVC. Volvemos. Las familias mexicanas tienen que ser muy prudentes en su gasto, tienen que estar sólidas en su ahorro para poder enfrentar cualquier shock. Tienen que estar sólidas en su ahorro para poder enfrentar cualquier shock. Continuamos aquí en Expedientes TVC platicando sobre el sistema financiero mexicano y estábamos hablando, Enrique, de el ahorro. Sí. ¿Incentiva o no incentiva el actual sistema? A ver, no. Tenemos un problema de inclusión financiera muy fuerte por lo que toca a la parte del ahorro. Entendida la inclusión financiera como el ahorro, los créditos y el manejo de riesgos, por lo que toca a la parte del ahorro, aproximadamente solo el 40% de la población tiene cuentas de ahorro. Entonces, es muy poco lo que se maneja de ahorro. Y el tener una cuenta de ahorro no quiere decir que estés ahorrando, ¿eh? No, mucho de estas cuentas se han dado por los programas sociales, que se dispersan a través de la apertura de cuentas. Pero con Bansefi ahí en una tarjeta se depositan los apoyos, se entregan las tarjetas, se abren también cuentas para depositar ahí los recursos, pero eso no significa que se esté generando el ahorro. Entonces sí tenemos un problema de un ahorro muy bajo. De cultura de ahorro. Sin duda. Lo que ha ayudado un poco a detonar el ahorro han sido las Afores. El ahorro obligatorio, eso ha complementado. Ahorita las Afores ya representan más o menos el 15% del PIB. Después de la banca es el segundo intermediario más grande. Entonces ha sido eso muy bueno. Pero lamentablemente eso nada más cubre a la población formal. Y tú sabes que en la formalidad pues, solo está el 43% de la población económicamente activa, el 57% está en la informalidad. Claro, además apoya a esa población, pero tampoco hay que darle demasiado espacio a la Afore. ¿Cuánto te puede dejar una Afore? Y relativamente yo me atrevería a decir que sería escasísimo el porcentaje de mexicanos que además del retiro automático de la Afore aportan, que es importante.
Sí, no llega, según recuerdo, al 2% del ahorro. Fíjate. Que haya del tipo voluntario. Casi todo es ahorro obligatorio. Obligatorio. Y el ahorro obligatorio es bajísimo porque es del 6.5% del salario, lo que obligatoriamente se ahorra. Si tú te recuerdas, fue en 95 cuando se instauró el sistema de ahorro para el retiro, en medio de la crisis financiera que estábamos viviendo, la entrada del gobierno de Zedillo, ahí fue cuando se instauró. Entonces, por medidas políticas y por una urgencia de tener ahorro para financiar el desarrollo, es que se implementó el sistema de ahorro para el retiro, pero no se hizo pensando tanto en los usuarios. En el retiro. En el retiro, no. claro. Entonces se estableció con una negociación política que fuera el 6.5% lo obligatorio y con eso el gobierno lograba financiar lo que requería para el desarrollo y podía servir para ir generando algo de el ahorro necesario, pero no servía para los pensionados, para los jubilados, muy poco. A nivel internacional, ahorita la OCDE ha establecido que se requiere entre el 13 y el 18% del sueldo de ahorro para que puedas tener una jubilación que sea aproximadamente el 50% de tu último sueldo. Es decir, último sueldo. Si tu último sueldo fueron 10,000 pesos, para que tengas 5,000 pesos, tendrías que estar ahorrando 13 y 15% de tu sueldo. Y aquí hay que hacer la puntualización. Estamos hablando de valga el término, de dos generaciones. La tuya y la mía, Enrique, es con otro sistema. Así es. No nos tendríamos que preocupar tanto por esta parte, pero las nuevas generaciones que dependen fundamentalmente del Afore, ahí es donde tienen que entrar. Sí, acabas de tocar, Paco, un tema que es una gran injusticia intergeneracional. Para que pasara esta reforma en 1995 se dijo, bueno, todos los que cotizaron antes de 1995, así es, y que se implementó a partir de 1997 la reforma, pero todos los que cotizaron antes de 1997 se pueden jubilar con la ley 1973 del IMSS. Esto es con los recursos del IMSS, que básicamente es del contribuyente, con los impuestos. Entonces, tú y yo somos de los beneficiarios. Quizás no de los mejores, porque los mejores beneficiarios son los jubilados de CFE, los jubilados de Pemex, de la banca de desarrollo. Siempre, al 100. Esos al 100 de su sueldo. Nosotros pues estaremos en el mejor de los casos con 60, 70. No, son como 45,000 pesos porque son 10. No, digo de porcentaje, 60, 70, 80% tal vez, ¿no? Ya se está establecido en la ley del IMSS que son 25 salarios mínimos. Ya la Suprema Corte de Justicia dijo, no, conforme al ISSSTE son, siguiendo, o sea, el ISSSTE son 10 salarios mínimos, eso es lo que debe ser. Pero si tú y yo no nos peleamos, no nos vamos a tribunales con nuestro patrón ni nada, podemos jubilarnos con 25 salarios mínimos, esto es alrededor de 50,000 pesos. Ese es el tope. Ese es el tope máximo de que vamos a tener y somos beneficiarios. Entonces, vivimos en el edificio de lujo, tú y yo. Claro, en la planta baja. Sí. En la planta baja, los que están en el penthouse, pues son los CFE, los Pemex, todos ellos, banca de desarrollo. Pero aún así somos beneficiarios. Y será con cargo al contribuyente, con cargo a mi hijo Lorenzo, con cargo a nuestros hijos, que ellos iban a pagar impuestos para pagar nuestras pensiones, con el costo de oportunidad que esto tiene. O sea, ya ahorita lo estamos viendo que se le quita dinero a la educación. Y es algo que nos preocupa mucho en el Espinosa Iglesias. El impacto de movilidad social que esto tiene, esta distribución del presupuesto que se hace para pagar cada vez más pensiones, y que vemos además una vocación de los políticos en las elecciones en prometer más pensiones y más pensiones, pues ok, nada más que si no recaudas más, le vas a quitar en el gasto ¿a qué? Pues a educación, salud y infraestructura. Es decir, dañas la movilidad social de la gente. Entonces le dices, pues tú joven, pues vas a correr, las generaciones jóvenes van a correr la carrera de los 100 metros con un pie y además van a tener que mantenernos a los viejos. A ver, dime una cosa, porque este estudio, déjeme nada más comentarlo rápidamente, quienes participaron de alguna manera, estamos viendo gente de conocimiento importante, ¿no? Está Vicente Corta Fernández, estás tú, Enrique, está Guillermo Zamarripa, por ejemplo, Luis Robles Miaja. Sí. Vamos, gente que está muy metida con el sistema financiero y bancario mexicano. Si se dan cuenta de esto, ¿qué pasa con el sistema? ¿Por qué no cambia? ¿De qué depende? Yo creo que sí va a cambiar, como se menciona en el estudio. O sea,
el fintech, y lo comentábamos acá, sí va a ayudar a cambiar, sí se ve que va a haber más competencia. Lo que pasa es que las presiones de las matrices a las filiales para estar generando los rendimientos, las utilidades, son muy fuertes. Entonces, ya hay de alguna manera un cierto status quo. A ver, dime, dependemos tanto de los bancos extranjeros, que son propietarios de los bancos en México, casi de todos. ¿Qué papel juega el Banco de México? Bueno, el Banco de México tiene que dar una estabilidad y su mandato es inflación. ¿No es el rector? No, el rector del sistema financiero es la Secretaría de Hacienda. Esa es la Secretaría de Hacienda. Sí. El Banco Central, su mandato es inflación. Mantener la inflación y ser, otra de sus funciones es ser un banco de reserva. Pero todo tiene que ver esto con la estabilidad financiera. De hecho, acabas de tocar un gran punto. O sea, uno de los grandes problemas de nuestro sistema financiero y que se menciona ahí es que el objetivo siempre ha sido la estabilidad, nunca la competencia. Entonces, en aras de la estabilidad es que se decidió extranjerizar eventualmente la banca. Cuando ya se reprivatiza en el 90, del 91 al 93 se reprivatiza, después viene la crisis en el 94, 95, y entonces agarran y se extranjeriza para darle estabilidad. Pero la competencia, ¿dónde está? Entonces, sí, y el crecimiento por ende. Y el crecimiento también. Nunca, si no hay una suficiente penetración del crédito, si no hay una competencia, no hay crecimiento. Regresando de nuevo a mi pregunta, sí, ya más estable. En todo esto, si se dan cuenta, ¿por qué no actúa la Secretaría de Hacienda? No, yo creo que sí está actuando, pero muy lento. Yo creo que está actuando a golpes de conciencia. Y ahora menos, ¿no? Con el tema del TLC por un lado y por el otro el tema electoral, que siempre limita todos los sentidos. Bueno, sí acabas de tocar hacia adelante. O sea, si tú me dijeras, oye, ¿cómo se ve el sistema financiero? Bueno, en lo inmediato, pues 2018 vamos a ver cómo acaba el TLC y vamos a ver cómo salen las elecciones. Sí. Y eso sí va a generar volatilidad e incertidumbre. Y entonces, ahora, ¿cómo podría actuar la Secretaría de Hacienda para cambiar el status quo? ¿Cómo podrían actuar Banco de México? Bueno, sí tienen facultades. Banco de México tiene en la Ley de Ordenamiento y Transparencia de los Servicios Financieros, en el artículo 4, promover la competencia. Y si hay esta estructura del crédito, como la que mencionábamos, donde el 38% del costo del crédito en tarjetas de crédito se explica por gastos de administración y utilidades, quiere decir que hay una oportunidad de mejora en esta reducción de gastos administrativos, de costos de transacción, que eso se llama mucho monopolios. Entonces sí podría haber una intervención, pero el Banco de México ha dicho, mira, yo prefiero que sea el mercado el que actúe y no entrar. Pero la realidad está ya operando. Fintech, ahorita ya se aprobó la ley Fintech la semana pasada, y esto debe promover de alguna manera en que más plataformas tecnológicas estén participando en el otorgamiento del crédito directamente de los ahorradores, de las unidades superavitarias, a quien lo requiere, a las empresas, a las unidades deficitarias. Y los bancos se van a quedar mirando si no actúan. Entonces, no sé si debió haber actuado no más la autoridad, si fue el valor de la estabilidad lo que lo rigió, pero el caso es que ahorita la realidad tecnológica ya alcanzó a todos. En este entorno, por lo que acabas de decir, ¿qué va a recibir el nuevo presidente de México? ¿Qué país en el sistema financiero? A ver, primero, yo creo que un tema de una deuda que fue creciente en este sexenio tuvo una tendencia de crecimiento que no se había visto desde las épocas de López Portillo. Arrancó el sexenio en 2012 con una deuda del 38% del PIB. Cabe decir que con Calderón también creció mucho, de 2008 con la crisis hasta 2012. También creció como unos 10 puntos porcentuales, pero bueno, lo entrega en 37%, y a este gobierno se le fue la deuda hasta el 51% del PIB. Ahorita se ha bajado en los últimos 2 años usando los remanentes de operación de Banco de México y pero eso no soluciona, a fin de cuentas. No, y entonces tu pregunta es, ¿qué le dejan al siguiente presidente? Pues un país endeudado. Un país endeudado que ya se agotó la reforma fiscal que generó, los ingresos que generó la reforma fiscal, esos 4 puntos porcentuales, que sí se cambió la estructura de ingresos, se bajaron los ingresos del petróleo, se subieron los ingresos de recaudación de ISR e IVA, pero ya se agotó eso.
Entonces, ¿qué le dejan al siguiente presidente? La necesidad urgente y apremiante es una reforma hacendaria. Meterle mano no solo a los ingresos, subir los impuestos, a la recaudación, IVA y ISR, sino bajar el gasto corriente. Sobre todo hay muchísimo desperdicio de gasto. Y justamente presionados también con la reciente reforma fiscal de los Estados Unidos. No, bueno, acabas de tocar un gran punto. O sea, hay quien dice, oigan, no es el TLC el que debe preocuparnos más, es la reforma fiscal en Estados Unidos, porque aquí también nos impone presión. Claro. Hay quien dice, no, que no cunde el pánico, o sea, no tenemos que bajar nosotros también automáticamente el ISR como lo están bajando ellos a las empresas del 35 al 20%. Nosotros tenemos otras ventajas comparativas y todo. Un salario del empleado bajo, una logística en la cadena productiva que ayuda, tenemos eficiencias, no lo sé. Pero lo que sí es que es una gran presión también la reforma fiscal en Estados Unidos y algo tendrán que hacer. Panorama oscuro para, de entrada, 2018 y ya no digamos 2019. Sin duda. 2019 yo diría el tema de la deuda y el tema fiscal van a ser unos... y quizás el comercial, dependiendo de cómo termine el TLC. Y aparejado con ello, Enrique, bueno, pobreza, desempleo. Sí. Y bueno, ya los otros desigualdad, temas... y falta de movilidad social. Inseguridad, violencia, todo eso va ahí en una enorme bolsa pegada al sistema financiero y a las decisiones de gobierno en materia financiera y económica. Sí, uno de los grandes pendientes es el Estado de Derecho. O sea, en esta conformación del crédito que hablábamos, si bien 38% del costo del crédito en tarjetas de crédito se explica por esta conformación oligopólica, costos administrativos y utilidades, pero un 42% se explica el Estado de Derecho. Y ahí sí nos han creado los tribunales especiales en materia mercantil, hay inseguridad, hay corrupción. Se dice que la corrupción equivale más o menos al 9% del PIB, según Banco de México y Banco Mundial. Entonces, esos son los problemas que inhiben el funcionamiento del sector financiero. El costo del crédito lo aumentan muchísimo y son de las grandes pendientes que hay que atacar. Yo te diría Estado de Derecho es el gran pendiente también. Dime una cosa, ya estamos terminando este expediente y no quisiera dejarte ir sin estas dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué se tiene que hacer? Tenemos que, mira, la sociedad civil impulsamos mucho el Sistema Nacional Anticorrupción. Salió el Sistema Anticorrupción en 2016, perdón, y ahora en su implementación, pues ya no sé si esto fue algo como dice Jacqueline Pechard, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, del Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que hay algo de perversión quizás, porque lo dejaron correr los actores políticos y luego en la implementación no le están dando los recursos. Pero sin duda tenemos que seguir avanzando en la línea del combate a la corrupción. Tenemos que seguir avanzando en la línea de fortalecer la justicia, la impartición de justicia. Lamentablemente vemos una debilidad en estados y municipios y de sus instituciones en materia de justicia. Entonces se está teniendo que federalizar la impartición de justicia. Yo no sé si se tenga que federalizar eso o hacer que funcione a nivel local, pero tenemos que hacer algo para que funcionen los tribunales y se pueda reducir el costo de recuperación de los créditos. Yo te diría que el Estado de Derecho es la gran asignatura hacia aquí, corrupción y Estado de Derecho. Fíjate cómo se correlacionan todos estos factores. Hablamos de crédito y acabamos hablando de Estado de Derecho. Pero y de inseguridad y de violencia. Ahora, déjame por último, ¿cuál sería la recomendación del SEI para los mexicanos? Viendo, como acabas de mencionar, el futuro 2018-2019. Mira, yo te diría, en el SEI estamos muy preocupados por la movilidad social. Algo que impacta la movilidad social, es decir, el ascenso y descenso de clases sociales, algo que da shocks, pues son las crisis económicas. Entonces, las familias mexicanas tienen que ser muy prudentes en su gasto, tienen que estar sólidas en su ahorro, para poder enfrentar cualquier shock. Algo que nos tiene preocupados en el Espinosa Iglesias tiene que ver mucho con el sobreendeudamiento de las familias. Hemos visto que el año pasado creció la economía, pero sustentada mucho en el consumo interno, no tanto en las exportaciones. Y ese consumo interno, sospechamos que gran parte de esto es endeudamiento. Si bien no se refleja en el índice de morosidad, sí se está sintiendo presiones en la economía de las familias. Entonces, recomendaciones a los mexicanos: cuiden mucho su economía, no endeudarse innecesariamente.
educarse financieramente para entender que el sobreendeudamiento afecta mucho la economía familiar. Cuidar el gasto. Que sea se va a gastar, que esté en inversión de activos, en la casa o bienes de consumo duradero y no en la frivolidad del gasto corriente. Que por cierto es algo mucho de lo que ha hecho este gobierno. Sí. Haciendo un símil de la economía familiar con la economía nacional, pues yo te diría que para los dos, tanto para el hogar como para el país, menos gasto corriente, menos gasto en frivolidad y más gasto de inversión. Viviendo al día. Así es. Viviendo al día. Es que los salarios no han crecido lo suficiente. O sea, sí ha habido empleo. Es de miseria. O sea, 88 pesos como punta de lanza para el salario. ¿Qué compras con 88 pesos? Sí, y eso que ha ido subiendo, pero también la inflación. Entonces, sí, la inflación se ha ido comiendo un poco de esos aumentos. Entonces, sí ha habido incrementos reales, pero no lo suficiente. Y sí son salarios de miseria. O sea, desde 94 ha sido nuestra ventaja comparativa con los demás países, el salario bajo. Ya, un minutito, ya por último, hablando del salario. ¿Tú estarías de acuerdo con que el salario de 95, 96 pesos es el ideal? Pues es lo que se necesita para comprar una canasta básica y que las familias puedan tener por lo menos una alimentación suficiente. Y tengo mis dudas, si con eso puedes comprar una canasta básica. Sí, habría que ser muy eficiente, pero sí se necesita un mayor salario y cuidar que la inflación no se coma esos aumentos salariales. Pues Enrique Díaz Infante, te agradezco enorme estos minutos para Expedientes TVC. Y ahí está la luz, ahí está el panorama en todos los sentidos, bueno y malo, y qué hay que hacer, eso es muy importante. Enrique, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Qué amable. Enrique Díaz Infante, director del programa del Sector Financiero y Seguridad Social del CEI, del Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias. Hasta la próxima.